Bienvenidos una vez más al canal. Pues ya hemos llegado al siguiente test, a la siguiente prueba. Bien, y este examen también tiene 5 preguntas y necesitas al menos 4 respuestas correctas para aprobar. Bien, no requiere generar imágenes ni gastar créditos porque es un examen de prueba con los últimos capítulos que hemos visto. Recuerden que en el canal tienen toda la secuencia de videos en el orden correcto, pues para completar esta certificación de Higgsfield, completamente en español. Es una guía donde sacamos juntos el certificado, ¿bien? Entonces yo también lo estoy resolviendo desde cero, así que lo estamos haciendo juntos. Mi nombre es Xavi, soy especialista en producción de contenido con inteligencia artificial. He trabajado con grandes marcas a nivel internacional creando campañas y contenido visual de alto impacto, y en esta serie te voy a acompañar a conseguir tu certificación oficial de Higgsfield Academy. Entonces, acá tenemos la primera pregunta. ¿Necesitas un servidor maestro de ubicación que admita el bloqueo y una posterior revisión? ¿Qué configuración le proporciona a Cedance la evidencia inicial más sólida? Según lo que hemos aprendido a lo largo del curso, la respuesta correcta sería la opción de una vista 3/4 con planos, profundidad visible, suelo. Bien, entonces vamos a marcar esa opción y le vamos a dar siguiente. Entonces acá dice, una nota de puesta en escena indica el personaje se sitúa a la izquierda, pero su posición cambia al girar la cámara. ¿Qué debería modificarse? Acá debería modificarse pues el personaje, así que la opción correcta sería la opción B, ¿no? Que sería colocar al personaje tomando como referencia un elemento fijo del escenario. Bien. Vamos a marcar esa opción, vamos a darle siguiente, la pregunta 3. La pregunta 3 dice, en tamaño completo, una ficha de personaje tiene un borde naranja y un rostro de cuerpo entero que desentona con el retrato. ¿Cuál es la decisión correcta para la transferencia? Acá sería pues ponerla en hold, que es la opción A, y reparar únicamente las partes defectuosas sobre la imagen original y volver a comprobarlo. Entonces sería la opción A. Vamos a darle siguiente. En una prueba de estrés de Cedance, la fuente permanece limpia, el defecto cambia cuando solo cambia una cláusula de movimiento. ¿Cuál es el mejor diagnóstico y la mejor decisión? Entonces, en este caso, el problema está en la dirección del movimiento, así que tocaría solo corregir solamente la instrucción y volver a generarla. Entonces vamos a marcar la opción C, que sería la opción correcta, y le vamos a dar siguiente. Y ya llegamos a la última. En una imagen de localización, una prueba aparece comprimida en negro mate sin transición de sombras, a pesar de que la composición es atractiva. ¿Qué se debe hacer? Entonces la opción correcta acá sería hold o reject, porque contiene slop y no debe utilizarse. Bien, entonces vamos a marcar esa opción, vamos a darle siguiente. Acá voy a cerrar esto, acá probamos, ven, con el 100%. Bien, entonces vamos a darle clic a la siguiente lección y es lo que vamos a ver en el próximo video. Chao, chao.